noche, gracias. Que podemos estar, Señor, ante ti en esta noche. Podemos bendecirte, Señor. Podemos buscar tu rostro, Señor. Podemos ser entendidos en estos tiempos, Señor, que rigen, buscándote cada vez más en intimidad, Señor. Te adoramos. Así Sé que tú deseas más de mí. Sé que clamas por mí. Esperando estoy por tu poder. Santo es tu presencia, Señor. Bautízame con tu fuego, es lo más que queremos. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Vamos a menguar para que su Espíritu Santo crezca en nosotros. Me despojo de mí. Satúrame, satúrame de ti. Y mis días viviré por ti. Espíritu Santo,
Cristo, Señor, eres tú. No hay nada más hermoso que estar adorándote, rendido a tus pies, Señor. En medio de la alabanza de su pueblo. Yo sé que tú te estás uniendo en esta adoración donde todos los hijos e hijas de Dios cantamos al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios santo, santo, santo. Ángeles se
Bienvenidos hermanos, iglesia, bienvenidos amigos, pastores, ciudades, provincias, países. En este momento yo creo que no es una noche más, sino que creemos que hoy Dios quiere hacer algo diferente. Por eso te doy la bienvenida y le doy gracias a Dios por tener la oportunidad de estar nuevamente en este lugar junto a mis hermanos, junto a los ministros que tienen que dirigir la palabra hoy. Por eso que quiero que en este momento te prepares, ¿sí? Yo sé que todas las veces que transmitimos tú te preparas, pero yo quiero que te prepares de forma especial. Cuando yo te digo de forma especial, necesito que pongas tu mano en el corazón y le declares, le des una orden, que este corazón se prepare, que este corazón esté listo para recibir, esté listo para entregar, esté listo para que el corazón y el trono de Dios, ¿sí?, puedan ser ministrados tanto en este lugar como en tu casa. ¿Sabes por qué? Porque lo primordial, lo principal, lo que es primero es ministrar el corazón de nuestro Señor. Por eso mismo deseamos que, así como estamos aquí en la presencia de Dios, tú puedas estar en ese lugar, porque anhelamos, en este nuevo día anhelamos realmente que la presencia de Dios se mueva en tu hogar. Y sabes que el Espíritu Santo está en todas partes porque Él es omnisciente, es omnipresente, Él es poderoso. Por eso declaro en el nombre de Jesús que así como estás levantando tus manos en ese lugar y estás buscando que la presencia de Dios se mueva con poder, lo declaramos que en este instante se mueve en tu casa. Así que adora con nosotros, adora con nosotros. ¡Aleluya!
ver, hermano, yo no sé si usted a través de lo que está escuchando o está sintiendo, yo sé que para nosotros es hermoso acá. Por eso yo les pido que en este momento que tenemos que ir a la palabra de Dios. Yo sé que hace un tiempo que no me ven, yo tampoco hace un tiempo que no me veo, gracias Señor. Pero le doy gracias a Dios porque tengo la oportunidad hoy de poder extender su palabra. Porque esto es un privilegio. Yo sé que todos aquellos que les gusta predicar y extender el mensaje del Señor Jesucristo saben que es un privilegio. Que nosotros le estamos hablando a un pueblo numeroso, al pueblo de Dios. Nosotros le estamos hablando a naciones, le estamos hablando a provincias. Por eso creemos que cuando nosotros extendemos una palabra, y más aún cuando nosotros adoramos a Cristo de la forma que nuestros ministros adoran, nosotros sabemos a quién se lo hacemos. Y como sabemos a quién se lo hacemos, sabemos que tenemos que llegar con excelencia. Tenemos que tratar de transmitir lo que nosotros estamos sintiendo como apasionados, como hombres y mujeres de Dios. Transmitimos a través de la alabanza, de la adoración, a través de los pasos de danza, de las letras que salen de nuestra boca, de las notas que tocan nuestras manos. Todo tiene un porqué, y ese único porqué es ministrar el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando eso ocurre, iglesia, es cuando se siente la presencia de Dios, porque Él se siente agradado de estar. Quiero que tú recuerdes algo. Cuando Él se siente agradado de estar es porque nosotros le estamos invitando. Muchas veces te puede pasar que estando en tu casa, quizás ya estás ahí enfocado en escuchar, en alabar, y a veces el ambiente de la casa no está bueno. Es difícil que el Espíritu Santo te haga sentir o te mueva de la forma que quiere moverte en ese momento. Por eso yo te pido encarecidamente que en el momento en que vos vas a tocar el celular o la computadora o la pantalla de tu televisor, tú puedas verdaderamente prepararte, que te prepares 2 o 3 horas antes para poder recibir la palabra, porque esto no es diferente a lo que solíamos hacer antes. Antes nos preparábamos con tiempo porque íbamos a la casa de Dios, le teníamos que servir, pero ahora hacemos exactamente lo mismo. Y para que nosotros no veamos una diferencia, también lo tenemos que hacer en casa, prepararnos 2 o 3 horas antes, sabiendo y entendiendo que es el momento a las 7 de la tarde, que es el momento donde vamos a escuchar palabras, donde vamos a encontrar con los hermanos. Y también te invito a que tomes este momento como el momento que estás en la iglesia, que en tu casa también te muevas, que levantes las manos, que puedas pararte, puedas levantar tus manos a través de la adoración que los chicos están cantando. ¿Sabes por qué? Porque eso te hace sentir y te hace ver que tienes identidad, que tú le sirves a Dios, que eres un hijo y una hija de Dios, que está pendiente de cada momento en el que te puedes encontrar con Él. Por eso yo te marco una identidad, es la de Cristo. Y cuando Él dice su palabra, que está en todas partes, también está en este momento ahí donde estás vos. ¿Sabes por qué te digo? Porque ahí nos unimos todos. Todos nos unimos en el mismo espíritu a encontrarnos, a recibir, a escuchar palabra, a adorarle. Por eso te invito que cada vez que tengas que abrir tu celular para poder encontrarte, tú puedas levantar tus manos, puedas poner tu mano en el corazón y puedas decirle: Señor, te necesito. Sé que esta no es una transmisión más. Sé que este es un momento especial, papá, porque primeramente me encuentro contigo. Y si estás con tu cónyuge, agárrale la mano. Si estás con tus hijos, agárrale la mano. Queremos que este momento sea especial. Pídele al Señor la gracia, como yo le pido la gracia en este momento, para poder extender su palabra. Porque ¿sabes qué? Yo soy una de las personas que siempre se dice: Señor, yo no lo sé hacer, no me sale. Yo, si fuera por mi humanidad, capaz tengo un estilo, pero quizás no es el que te agrade a ti. Por eso pido tu gracia para que todo lo que pueda transmitir solamente te agrade a ti. Siempre ponte esas palabras en tu boca. Pídele la gracia al Señor para que le puedas agradar. ¿Sabes por qué? Porque no todo le agrada a Dios. No todo es voluntad de Dios. No todo lo que pueda decir en el momento, la forma en que yo pueda expresar con mi cuerpo, le puede agradar a Dios. Por eso es importante ponerte a cuenta en este momento y decirle: Señor, solo quiero agradarte. Solo quiero que este momento sea especial. ¿Sabes por qué? Porque como se está moviendo este mundo, quizás esta noche viene Cristo a buscarte y a buscarme. Y quiere encontrarse con un grupo de personas que le adoró igual, le exaltó al Señor igual. Ahora en estas condiciones, igual le agradó a Dios. Por eso tienes que entender que más allá de lo que esté sucediendo, más allá de lo que pueda estar pasando en tu entorno, en tu casa, en tu interior, en tu corazón, en tu mente, en tu alma,
Nada de eso, dice el Señor, puede apagar su voz en ti. Nada de eso, dice el Señor, puede frenar su amor por ti. Por eso no importa de la forma en que puedas estar ahora. Solamente inclina tu corazón a Él y dile: Padre, yo quiero escucharte. Quiero entender lo que quieres decirme. Quiero estar unido a ellos del otro lado para poder, Señor, agradarte. Por eso todos los que están aquí, yo siempre les digo, antes de filmar siempre nos ponemos a cuentas, oramos y le decimos: esto no es para mostrar a nadie que somos más, simplemente esto es en humildad y en sencillez y porque Dios nos ha permitido reunirnos en este lugar. Por eso nosotros le damos gracias a Dios y entregamos todo con pasión, porque a quien estamos sirviendo es al Señor. Por eso en esta noche yo quiero entregarte la palabra que el Señor me ha ministrado en este día, y es algo que Él me marcó, porque es algo que me dijo: hay que volver a recordar. Esa palabra quiero que lo entiendas ahora. Quiere que el Señor te haga volver a recordar algunos pasos importantes en este tiempo. ¿Sabes por qué? Porque estamos viviendo tiempos decisivos. En un par de horas más o un par de minutos más el gobernador va a lanzar una nueva orden para este tiempo de pandemia. Porque se extendió, porque se hizo comunitario, porque hay algunas ciudades que se unieron a esto. Y nosotros tenemos que entender que si del principio que comenzó todo esto, nada nos pudo frenar, menos ahora. Pero sí quiero que entiendas algo. ¿Sabes que yo quiero hablarte de algo muy importante? Porque esto es lo que está pasando a los hijos y hijas de Dios en este tiempo. Yo le puse como título así, escuche bien: ¿cómo me doy cuenta que un sentir es de Dios o no? ¿Cómo me doy cuenta yo o vos cuando un sentir es de Dios o no? Fíjate la importancia de estas palabras, porque en este tiempo nos estamos moviendo muy acelerados. En este tiempo estamos tomando actitudes, estamos teniendo acciones, estamos haciendo cosas que para nosotros pudiera ser de bendición, pero la palabra de Dios nos indica que a Él no le agrada y que estamos lejos, fuera del alineamiento de lo que Él está demandando de sus hijos hoy. Por eso, ¿cómo es nuestro sentir en este tiempo? Lo que nosotros recibimos, percibimos o se nos trae como revelación, ¿es de Dios o no es de Dios? ¿Por qué te lo digo? Porque si fuera de Dios, hubieran cosas que acompañan esa decisión. Porque si fuera de Dios, hubieran actitudes que acompañaran una acción. Porque si fuera el sentir de Dios, tú estarías haciendo cosas que te hubiera agradado a toda tu casa, a todo tu entorno, si tan solo ese sentir fuera de Dios. En cambio, muchas veces nosotros mezclamos nuestra carne, nuestros deseos, nuestra forma de hacerlo o nuestra manera de creer que lo podemos estar haciendo, lo mezclamos con lo que no es de Dios. Y a veces el diablo, no a veces, siempre se viste como ángel de luz, haciéndote entender que las decisiones que estás tomando, las acciones con las cuales te estás moviendo, te da tranquilidad. Pero sin embargo esa tranquilidad se endurece al otro día o se ennegrece al otro día porque tus actos, tus frutos no te acompañan. Y cuando nosotros hablamos de una decisión o un sentir, nos tiene que dar un fruto de parte de Dios. Significa que dentro de mi corazón o dentro de lo que yo pueda sentir, yo tengo que saber que hay paz en mi corazón. Yo a veces tomo acciones de las cuales sé que no le agradan a Dios. Y yo mismo tengo que aprender a reconocer que lo que estoy haciendo no le agrada a Dios y debo revertirlo. Porque si yo no lo revierto, estas cosas me persiguen y me siguen. ¿Por qué? Porque mi subconsciente termina aceptando lo que yo he tratado de decir o decidir. Por eso en este tiempo quiero que nosotros, a través de la palabra de Dios, vayamos entendiendo muchas cosas, porque todo está en la palabra de Dios. Soy una persona que no habla por sí sola, no soy una persona que te doy ejemplos propios, no soy una persona que solo te habla de mis propios testimonios, porque eso es lo que me sucede a mí. Si yo te hablo con la palabra, es algo que nos sucede a todos, porque la palabra fue dejada para toda la humanidad. Por eso debes entender que cada vez que querés referirte a muchas cosas que querés entregarle a todos, que a vos te hizo bien, quizás a otros no le va a compartir. Por eso cuando en momento que lo tengas que hablar, que lo tengas que entregar o que lo tengas que mostrar, primero preguntale a Dios si está bien lo que está sintiendo, si es de Él o si le puedo hacer de bendición a otro. Entonces, hoy es el tiempo de entender esto. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque Dios hoy está demandando mucho esfuerzo de los hijos de Dios. La demanda que Dios está haciendo es que nosotros estemos conectados, alineados.
Y esto nos indica a nosotros que nosotros debemos obedecer al Dios que vive, porque para muchos es lindo decir Dios te bendiga, yo sabés que yo hice algo, hice un devocional, leí, pero estoy lejos del propósito y la voluntad de Dios porque me dejé de congregar, dejé de buscar, dejé de estar en la hermandad, dejé de realmente conciliarme como un hijo obediente, y a veces mis palabras no concuerdan con lo que yo hago, con mis acciones. Por eso le puse como título, ¿cómo me doy cuenta si mi sentir es de Dios o no es de Dios? Así que para eso vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 10. Libro de Juan capítulo 10 versículo 27. Empieza así la palabra de Dios en esta noche. Y qué alegría poder estar acá, iglesia, porque verdaderamente al empezar a trabajar tengo turnos rotativos y por ahí me cuesta un poco tener los tiempos. Pero cuando lo puedo hacer, lo hago. Por eso es que es importante que nunca mezcles tus horarios laborales, que nunca mezcles tus condiciones de este mundo, porque cuando vos amás a Dios siempre vas a buscar el huequito para poder hacer algo para Cristo. Por eso nunca te detengas con respecto a eso, ¿sí? Una de las cosas que quiero aclarar antes de ir a la palabra de Dios, quiero que sepas esto: no siempre Dios habla audiblemente, ¿sí? No siempre Dios habla audiblemente. Dios muchas veces habla a través de un pensamiento, ¿sí? A través de un impulso de mi corazón, o a través de que me impresiona el corazón. Escucha bien, no siempre Dios habla audiblemente. Y yo quiero que te saques este tabú, porque a veces la gente cree que siempre Dios está hablando audiblemente, y no siempre es así. A veces habla audiblemente, otra vez a través de un pensamiento que pone en nosotros, otra vez es en un impulso de nuestro corazón, ¿sí? O otra vez es algún impacto en mi corazón. Dios tiene distintas formas de relacionarse con nosotros, ¿sí? Porque muchas veces nosotros tendemos a querer entender de que escuché una voz que me dijo y que me dio tranquilidad. Mentira, cuando Dios te hable verdaderamente te vas a dar cuenta. Cuando Dios lo haga audiblemente, verdaderamente te vas a dar cuenta. Yo hasta el día de hoy te puedo decir que no lo he escuchado audiblemente. Yo de la forma que sé que Él está conmigo y que me está hablando, porque Él me hace sentir algo en mi corazón. Él me conmueve en mi alma, me muestra a través de pensamientos. Por eso lo puse, lo escribí de esta manera, porque no siempre es audible, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 10, si lo encontraste, te doy tiempo para que lo busques. Juan, capítulo 10, versículo 27. ¿Lo encontraste? Juan, capítulo 10, versículo 27. Dice la palabra de Dios así. Y la voy a leer en el nombre de Jesús. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Mira qué diferente es esta parte. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. No es que ellas oyen mi voz y me siguen. No, primero dice: las conozco. Esto indica que cuando yo escucho la voz de Dios, o puedo sentir en mi corazón la voz de Dios, dice que Él me conoce. Por eso Él sabe cómo puede hablarme, de qué forma yo le voy a entender, de qué forma voy a saber si es Él el que me está hablando. ¿Te das cuenta de eso? Por eso muchas veces dicen: no, la voluntad de Dios, yo le sirvo a Dios. Pero realmente estás actuando por inercia, estás actuando porque te dijeron que esto es lo bueno y esto es lo malo. Pero dice la Biblia que cuando Él te habla, Él te conoce primero. Él sabe que de la manera que te está hablando es porque vos vas a escucharlo y vas a ser obediente. Por eso hay que siempre, cuando leas la palabra de Dios, tenés que leer bien los versículos. Buscar en una Biblia, en una nueva versión, tratar de que ese versículo se te aclare, porque muchas veces tenemos la mala costumbre de leer y no saber que cada versículo tiene algo muy rico para aprender, ¿sí? Por eso mismo yo te digo, entonces, estábamos viendo esto. La palabra de Dios nos dice que cuando vamos leyendo, la palabra de Dios dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces yo quiero que sepas esto, como dijimos recién, no siempre habla audiblemente, siempre habla con un sentir en el corazón, te conmueve dentro de tu alma, te mueve el corazón, te hace sentimental, te hace llorar, te hace percibir el dolor de otro, te hace ver el gozo de otra persona. Dios se manifiesta de muchas formas. Y es ahí donde muchas veces tenés que abrir los paraguas, como dicen algunos viejitos. Porque cuando se te fueron esas emociones, porque cuando ya no las tenés, porque vos vivís un día a día acelerado y solo sos vos, es porque verdaderamente todo lo que pueda llegar a tu mente o tu corazón no es de Dios.
Ahí es donde tomamos decisiones equivocadas, ahí es donde tomamos decisiones cerradas, porque siempre estamos pendientes de lo que a nosotros nos pasa a diario y no lo que Dios verdaderamente quiere hablar. Por eso dice, escuchan mi voz y yo las conozco. Por eso debes ser siempre sabio a la hora de tomar decisiones o a la hora de querer hacer algo. Nosotros tenemos la mala costumbre, el Hijo de Dios tiene una muy mala costumbre. Es tomar decisiones apresuradas, es hacer cosas apresuradas, comprar cosas apresuradas, hacer cosas apresuradas. Y cuando nos dimos cuenta de que eso que hicimos nos metió de más en cuenta, cuando llegó el fin de mes no nos alcanzó para nada y encima no diezmamos, encima no ofrendamos, ahí nos damos cuenta que nosotros somos los responsables y nunca escuchamos la voz de Dios. Yo tengo un testimonio fuerte y antes de seguir, pero quiero contártelo así. Un día fui a visitar a unos hermanos, yo tenía que retirar unos alimentos. Y me impactó el corazón de algo que realmente me inspiró también para preparar esta palabra. Cuando yo llego, la hermana me recibe y me dice, pastor, antes que se vaya necesito contarle algo que me pasó. Me dice, ¿sabe qué, pastor? Nosotros, de una manera u otra, se nos fue el dinero de las manos. No supimos cómo, se nos hizo agua. Compramos poquitas cosas, pagamos algunas deudas y el dinero se nos hizo agua. Y realmente necesitamos en ese momento una cierta cantidad de dinero. Y dice, pero ¿sabe qué? En el momento que nosotros sabíamos que estaba el diezmo, y no quiero hablarte de diezmo, solo te estoy dando un testimonio. Cuando nosotros sabíamos que solo quedaba el diezmo, entre los dos nos miramos y nos dijimos, ¿lo ocupamos o no lo ocupamos? Y ¿sabe que el varón dice, no lo vamos a hacer? No lo vamos a hacer, vamos a esperar a ver qué es lo que va a pasar mañana. Dice que cuando este varón al otro día se retiró a su trabajo, en el trabajo lo estaban recibiendo con un franco, con un aumento, con plata, con esto, entonces ahí es cuando ellos se dieron cuenta que sí, verdaderamente el sentir de ser obediente y de no ocupar lo que no debían ocupar, les trajo bendición al otro día. Entonces, por eso muchas veces quiero hacerte que entiendas, ¿cuándo es un sentir? ¿Es de Dios o no es de Dios? Y por eso vamos a enfocarnos un poquito más profundo a esto. Y a mí me ministró ese testimonio, porque hasta el día de hoy es una familia muy bendecida, es una familia que se le han abierto puertas, es una familia que ha tenido vehículos sin dinero, es una familia que le han pasado muchas cosas. ¿Y eso por qué pasa? Porque verdaderamente son obedientes. Por eso que en esta hora vamos a seguir aclarando las cosas, en las cosas de esto que yo puse como título, ¿sí? ¿Cómo puedo realmente sentir? ¿Cómo puedo realmente saber si este sentir viene o no viene realmente de Dios? ¿O puede ser una actitud de la carne? ¿O puede ser una mentira del diablo? ¿Por qué te digo esto? Porque a veces los impulsos que provocan estos sentires, escucha bien, los impulsos que provocan estos sentires determinan nuestras decisiones. Mira qué importante. Mira qué importante lo que te estoy diciendo. Muchas veces estos impulsos de saber, ¿sí?, si lo que está sintiendo es de Dios o no, determinan nuestras acciones. Por eso es que es un conflicto tener que tomar acciones sin saber verdaderamente que lo que estás sintiendo o hablando es de Dios. Por eso quiero aclararte muchas cosas en este hoy para que vos empieces a entender que es necesario que en estos últimos tiempos verdaderamente la intimidad y la conexión estén con Dios. Porque no puede ser que nosotros a esta altura del partido seamos cristianos que todavía nos manejemos por nuestra propia cuenta, que decidamos conforme a las cosas que nos convienen. Es imposible que Dios esté hablando a ese tipo de cristianos. Entonces tienes que aprender conmigo hoy qué es lo que viene de Dios y qué no. Mira lo que dice. Porque si nos equivocamos, escuchen bien, porque si nos equivocamos nos puede llevar a una muerte espiritual. ¿Y cuándo se lleva a una muerte espiritual? Cuando yo verdaderamente tomé decisiones sin consultarle a Dios, sin preguntarle, sin decirle si era necesario que esto tenía que tomar, a este lugar tenía que ir, cómo tenía que actuar, de qué manera yo tenía que hablar, porque muchas veces somos muy habladores y muy bocones. A veces no nos cuidamos al contestar, a veces no nos cuidamos al tener que tomar una actitud o una reacción. Siempre somos, ¿cómo es la palabra justa? Somos coléricos. Siempre actuamos sin pensar o saber que lo que pasó no era como yo pensaba que era. Entonces por eso mismo dice la palabra de Dios en Proverbios 14. Te invito a que busques en Proverbios 14. Proverbios 14, versículo 12.
Proverbios 14, versículo 12, la palabra de Dios dice así. Mira, hay caminos que al hombre le parecen derecho. ¿Me escuchaste bien? Hay caminos que al hombre le parecen derecho. Así dice la palabra de Dios, pero también dice, pero su fin es camino de muerte. Hay decisiones que para mí me parece que son las claras, las justas, las necesarias. Pero dice la Biblia aquí en Proverbios que termina siendo un camino de muerte. ¿Por qué? Porque mis malas decisiones me llevan a apartarme, a alejarme, a no tener una comunión correcta con mis hermanos, a siempre tener que tener algo de más para poder hacer. Por eso mismo, iglesia, yo necesito que aprendas esto, aquellos que no lo sabían, pero que también te quiero hacer acordar para aquellos cristianos ya de antigüedad, que muchas veces en estos últimos tiempos estamos tomando decisiones equivocadas. Y es necesario de que Dios realmente contemple hoy en su inmensa santidad y gracia, nos lleve de vuelta al camino correcto. Entonces aprendíamos esto al principio. No siempre Dios habla audiblemente, siempre a través de una acción, una actitud, un sentir en el corazón, un pensamiento, ¿sí? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta cuando es un sentir realmente de Dios? Porque muchas veces puede ser un deseo de la carne, puede ser una mentira del diablo. ¿Y cuál es el problema de esas acciones? Recuerde bien, ¿sí? Que muchos de estos impulsos determinan nuestras decisiones. O sea que le mandamos, la embarramos y la recontraembarramos si no estamos conectados con el Dios Todopoderoso. Y a veces, iglesia, yo me he dado cuenta que hay personas que siempre están conectadas, que siempre están estudiando, que siempre están leyendo, que siempre están corroborando palabra tras palabra, pero cuando ellos están diciendo algo, o cuando están comentando algo, o cuando están diciendo algo, y hay alguien que los quiere corregir, ahí es cuando realmente te das cuenta cómo son a la hora de sentir algo de parte de Dios. Porque la persona cuando es corregida, si es humilde y es mansa, sabe aceptar la corrección. Y sabe maduramente y en mansedumbre poder entender que quizás se equivocó. ¿Qué hace esa persona si realmente tiene una conexión de Dios y el sentir es de mansedumbre y templanza? Él se va a acercar a la persona y directamente le va a hablar: mira, yo capaz que me equivoqué. Quiero preguntarte, ¿qué fue lo que dije de más? ¿Dónde me equivoqué? Porque quizás me equivoqué porque hay mucha gente que sabe más que yo y quizás no interpreté algunas cosas. Esa es la persona que verdaderamente siente de parte de Dios que debe acomodar los asuntos. En cambio, aquella persona que contesta rapidito, que enseguida está contestando que sí, que no, que esto no, que sí, que allá, es alguien que no está conectado. Puede leer mucho, puede estudiar mucho, pero no está conectado con el Espíritu Santo. La Biblia dice que el sentir de ese momento en el corazón está fuera de la voluntad de Dios. Por eso debemos entender que, como dice Proverbios, te lo vuelvo a repetir, dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero tienen fin, ese camino de muerte. Entonces debemos ser conscientes de lo que estamos haciendo y cómo estamos refiriéndonos al Señor en este último tiempo, cómo nos estamos dirigiendo. Mira, tengo otra conocida, porque todo esto lo estudié y lo hice conforme a muchas experiencias también. Dice: si queremos que Dios nos hable, tenemos que hacer preguntas. ¿Cuántos de los que están acá son preguntones a Dios? ¿Y cuáles son las preguntas que les hace siempre? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Es importante, iglesia, que nosotros siempre preguntemos: ¿esto es así? ¿Te parece, Señor, que es así? ¿Te parece que lo que estoy haciendo es correcto? ¿Te parece que lo que debo decidir es así? Porque a veces, como dice mi hermana, el por qué es porque yo me estoy excusando de algo que yo no entiendo, que algo yo nunca veo, que es algo, no digo que sea el caso de mi cuñada, perdón que la mando al frente, pero digo que es el caso de muchas personas que muchas veces piensan así. Lo vuelvo a repetir, no es el caso de mi cuñada, si me dio un ejemplo. Santo sea el Señor. O también preguntar: ¿qué es aquello? ¿Está bien aquello? ¿Está mal lo otro? ¿Cómo puedo reaccionar? ¿Puedo volver atrás? ¿Debo avanzar? ¿Debo frenar? ¿Debo parar? ¿No debo seguir hablando? ¿Debo callar? Santo Dios. ¿Cuántos son los que le preguntan al Señor cuándo callar? Acá nadie levanta la mano, pero seguramente de aquel lugar algunos se deben preguntar. Santo es el que vive. ¿Cuántos de los que están acá preguntan cuándo deben callar? Nunca preguntamos.
Nunca preguntamos por qué. Porque mi primera actitud humana es al toque. Yo te contesto al toque porque no quiero que me falte el respeto, no quiero que me pasen por encima, yo no quiero que me respeten porque... Entonces nunca, dice la palabra de Dios acá y nos enseña que todo lo que el hombre puede pensar que es camino de bien, termina siendo un camino de muerte. Hello. Esa palabra me la había olvidado. De vuelta. Hello. Santo el que vive para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Take it easy. Santo Rey de Gloria. ¿Algún momento te preguntaste vos si está bien que te sigas relacionando con ese tipo y X de persona? ¿Alguna vez te pusiste a preguntarle a Dios, ¿está bien que yo me relacione con Lauti? Porque lo veo medio bastante mundanito. ¿Sí? ¿Está bien que me relacione con la hermana Cristina? Porque la veo bastante desviadicta. Y muchas veces nosotros somos personas, escúchame, quiero enseñarte algo acá, porque acá lo dice y te lo voy a enseñar con la palabra. Muchas veces somos personas que por la amistad soportamos, aguantamos y dejamos. Nosotros sabemos que la persona con que yo me junto mucho comete errores y hay cosas que le está fallando y le está errando. Y muchas veces por conservar la amistad, o muchas veces porque son personas con las que yo siempre me relaciono, siempre escondo, dejo o no hablo. Y ese es un problema, porque dice la palabra de Dios, le pregunté al Señor si me está haciendo bien la amistad con Luz, le pregunté al Señor si me está haciendo bien chatear con Micaela. Nunca nos preguntamos ese tipo de cosas. Sin embargo, somos personas que decimos, ahí es donde nosotros damos cuenta que decimos por nosotros mismos. ¿Sí? Yo me voy a juntar siempre con María porque viste que ella, la María siempre a mí no me dice nada, porque la María, viste que la María a mí siempre me dice que yo estoy bonito y es así, yo le creo porque ella dice la verdad. Muchas veces cometemos esos errores de no preguntar si verdaderamente eso que está ella haciendo crecer en mí es de Dios o no es de Dios. Por eso mismo es necesario de que siempre sepas cómo son tus amistades. Si son esas amistades que siempre, cuando tenías una reunión se juntaban, que cuando tenías una responsabilidad no iban, que cuando hacían una cosa no se dejaban, si esa amistad no te está haciendo de bendición, dice el Señor que ahora te pongas a saber cómo me doy cuenta si ese sentir es de Dios o no. ¿Y cómo te lo reflejo? Mira, con la palabra de Dios. Buscar en Santiago capítulo 1, vamos a buscar Santiago capítulo 1. En Santiago lo aclara muy bien, aquellos que leen el libro de Santiago se dan cuenta que es algo muy fuerte lo que puedes llegar a escuchar ahora. Dice el libro de Santiago capítulo 1 versículo 5, dice así, escucha bien, libro de Santiago capítulo 1 versículo 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, no saben tomar decisiones propias, ok, estamos de acuerdo, dice, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dado, dice. Pero pide con fe, no dudando nada, dice. Ajá, este es otro tema. Ese es otro tema, el tema de la fe. Porque muchas veces yo digo, me encontré una moneda. Ay, la fe del Señor, me hizo encontrar un peso. Escúchame un poquito. Cuando yo digo que tengo fe, es porque solamente estoy seguro que lo que yo estoy pidiendo es porque lo necesito. Y si estoy pidiendo sabiduría, es porque yo me reconozco ser una persona que no tomo buenas decisiones. Que todo lo que yo siento al fin y al cabo es al revés. Porque todo lo que yo pueda sentir y que venga de parte de Dios, me lleva siempre para bien. Hello, Santo el Rey de la Gloria, Santo Dios. Si realmente quiero saber si es de Dios o no, buscamos en Primera de Juan, capítulo 4. Un poquito más adelante de esta. Primera de Juan, está Primera de Pedro, Segunda de Pedro y Primera de Juan. Por si te perdés, te indico cómo son las cosas, ¿sí? Dice Primera de Juan, escucha bien, capítulo 4, versículo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, amados, gracias porque nos ama el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Dice, amados, no creáis a todo espíritu. Ay, esto está terrible. Mira lo que sigue diciendo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Qué significa eso, hermano querido y hermana querida? ¿Qué significa? Que no siempre con el que te relacionás o no siempre con el que escuchás es de Dios. ¿Qué significa esto? Que muchas veces Satanás puede hablarte igualito.
Por eso dice, probad, amados, probad si es de Dios o no. Probad si el que está al lado tuyo está endemoniado. Ahí la puta. Probad si el que está al lado tuyo tiene conexión con Dios. Dice, probad los espíritus. Si tenés que tomar una decisión importante, si te estás relacionando de manera equivocada en el ministerio, si algo no está cuadrando, dice el Señor, prueba los espíritus. ¿Sí? Si son de Dios o no son de Dios, porque se mueve mucho esto del falso espíritu. Dice la Biblia que el falso espíritu es aquella que es una línea muy delgada, que es muy parecido. Y lamentablemente cuando nosotros somos personas que nos gusta escuchar lo que queremos escuchar, eso es de Dios. Y dice la Biblia que probad los espíritus. Aún si tu cónyuge, si tu marido o mujer, o aún si tu hijo te está hablando de cosas que no son, si te está llevando un evangelio raro, si te está diciendo cosas que está leyendo a su manera, dice la Biblia, probad los espíritus. ¿Qué significa? En tu corazón le decís, fuera Satanás. Y cuando vos veas que es porque estaban demoniados. No. Escucha bien. Siempre que estás en el momento de tomar decisiones importantes en tu familia y en tu matrimonio, si hay cosas que tu líder te está llevando a fallar, a faltar, que no le importa si viene a ensayar, que no le importa si viene... ahí dice la palabra, prueba los espíritus. Porque aún en el ambiente cristiano se ve muchísimo, iglesia. Muchísimo aquellas personas que siempre les gusta hacer carga, hermanos carretilla, que siempre tenés que estar acarreándolo y cuando no lo acarreas, siempre te está mandando mensajes bíblicos que Dios dice, probad los espíritus. Esto es tiempo de que nosotros entendamos que Dios está hablando de nuevo a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? La máxima prueba y terrible testimonio de la Biblia es cuando Jesús se encuentra con Pedro. Esa es la historia común que la conocemos todos. ¿Qué fue lo que dijo el Señor cuando le dijo a ellos ahí? ¿Quién dice ustedes que soy yo? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, tú eres el Cristo, el Mesías, el que ha de venir. ¿Qué le dijo el Señor? Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Entonces Pedro dice la palabra y según la historia, y si nosotros nos metemos en el papel de Pedro, Pedro ensanchó su pecho y dijo, ¿se dieron cuenta la respuesta que di? ¿Cuántos dicen amén? Pero sin embargo conocemos la historia un poquito más adelante, que cuando el Señor les seguía instruyendo al pueblo, decía, chicos, chicas, hermanos, es tiempo de que yo tenga muerte de cruz, es tiempo de que yo, el Hijo del Hombre, se entregue. Pedro volvió a meter su patita porque a veces somos tan impulsivos que no nos damos cuenta que lo impulsivo nos lleva siempre a errar y a no entender qué es lo que me está diciendo Dios en este momento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Buscamos en Mateo capítulo 16. Buscaba los evangelios, volvió a Mateo, el primer evangelio de la Biblia, al primer santo Cristo de la gloria. Dice la Biblia, Mateo capítulo 16, por favor, rapidito. Mateo 16. Mira lo que dice la palabra de Dios en el 16, versículo 22 al 23. Mateo 16, versículo 22 al 23. Dice así la palabra de Dios, escúchame bien. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, o sea, Jesús dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué significa esto? Quiero que sepas. Hay una actitud que tomó acá el Señor. Escuchen bien. En ningún momento Jesús atacó a Pedro. Acá Jesús atacó a Satanás. Le dijo, córrete de mí, Satanás. No lo avergonzó a Pedro de que estaba siendo usado por el diablo. Y muchas veces tenemos que tener esa forma sigilosa de poder tener trato cuando estamos con personas que le están errando. ¿Sí? Muchas veces tenemos que tener ese buen trato. Si yo tengo un alineamiento con el Señor, yo sé, iglesia, que yo lo que pueda percibir de parte de Él es un buen consejo. Por eso quiero que siempre entiendas. Aquí Pedro atacó a Satanás. Aquí el Señor no atacó a Pedro, sino que atacó a Satanás. Sí, quiero que se aclare eso para que siempre puedas aprender lo que viene. Y ¿sabes qué, iglesia? Siempre tener cuidado con las personas. Las personas son almas, las personas son personas que fueron tocadas, transformadas por Dios. Yo no soy quien
para dañar el corazón o trastornar el conocimiento que tienen de parte de Dios. Tenemos que ser cuidadosos. Por eso, si yo sé que el sentir de parte de Dios es bueno, yo voy a amar a mi hermano, sea como sea y esté como esté. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo en esto más o menos escuchando detecté 4 señales, ¿sí?, que componen el sentir de Dios. 4 señales que componen el sentir de Dios, lo vamos a decir así acá rapidito. Dice, una de las cosas que puse yo acá, dice, vamos a leer Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, porque me tengo que inspirar con ese versículo para seguir lo que tengo que decir. Dice así la palabra de Juan capítulo 7, versículo 16. Juan capítulo 7, versículo 16. Dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él, ¿qué dice? Y no hay en él injusticia. ¿Qué dice la palabra de Dios acá? Es algo que tienes que pararte. Nosotros tenemos que tener cuidado, iglesia, cuando escuchamos muchas predicaciones. ¿Sabes por qué? Porque acá el Señor es claro. El Señor les habla y les advierte a los discípulos. Dice, ¿cómo ustedes pueden saber si la doctrina con la que yo hablo es de Dios o no es de Dios? El Señor los confronta a ellos porque siempre se dedicaban a escuchar y por ahí habían comentarios. Dios dice, ¿cómo saben ustedes si la doctrina por la cual yo hablo es de Dios o no es de Dios? Ojo, así es esto. Y muchas veces nosotros tenemos esa, quizás equivocación, no digo que sea mala influencia, pero equivocación de escuchar muchas predicaciones por internet, que no es malo, pero no todas las doctrinas son iguales. No todas las enseñanzas te llevan a lo mismo. Hay enseñanzas que te ayudan a vos, pero yo no puedo transmitir esa enseñanza porque yo puedo, iglesia, transferir las enseñanzas de la doctrina del lugar donde yo me congrego. Por eso yo debo tener cuidado cuando yo hablo de eso y tengo que saber si la persona que me está hablando del otro lado está bien o no está bien, porque muchos salen por internet, son muy famosos, pero ¿cómo sabes vos si él está bien delante de Dios o no está bien? ¿No te parece bien antes de escuchar esa palabra poder decirle, Señor, lo que voy a escuchar me va a edificar? Señor, lo que voy a aprender me va a servir. Entonces, como nunca tenemos esa costumbre de preguntar, como le dije al principio, siempre nos llenamos, y cuando a veces tenemos una comunión entre hermanos, yo salgo con esa doctrina con la que yo estoy aprendiendo de aquella que escucho todo el tiempo. Y a veces, nunca, o a veces, le va a caer bien a uno de los que está ahí. Y muchas veces eso va a pleito, eso va a división. ¿Por qué? Porque no todos entienden lo que vos estás entendiendo. Por eso debemos tener cuidado. Por eso Jesús le aclara a ellos. Voy a poner, dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, dice, conozca si la doctrina es de Dios. Escucha bien. O si hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Qué significa? Que lo que yo entendí, que lo que yo sé, lo que yo estoy aprendiendo de otros, yo te lo quiero enseñar a vos, yo te digo que es así porque lo dijo fulano. ¿Me estás entendiendo? Entonces ese es el problema, cuando yo no busco que Dios me esté inspirando en lo que yo tengo que hablar. Iglesia, yo tengo que pedir detalles en lo mínimo. Soy un hijo. Y como hijo tengo que preguntarle al Padre. Y como mi Padre yo le pregunto, Él me contesta. Y es ahí donde yo sé si el sentir es o no cuando viene de parte de Dios. Por eso es que a veces en las charlas entre amigos nos ponemos a debatir palabras, cuestiones, y a veces le erramos, nos equivocamos, nos desviamos de lo que verdaderamente estamos aprendiendo. ¿Por qué? No, porque yo aprendí que fulano decía, yo aprendí que sultano, no que la iglesia sabatista, no que la iglesia de fulano, no que del pastor del otro dicen y hablan. Iglesia, quiero enseñarte algo. Te congregas en la iglesia de Dios de la profecía. Y mientras te congregas en la iglesia de Dios de la profecía, debes guiarte por lo que ellos enseñan. Mientras todo esté escrito en la palabra, estamos bien. Pero si la iglesia misma se desvía en algo, que vos buscás la palabra porque es la única que te puede llevar a saber la verdad. Y si estás alineado con Dios, el sentir con respecto a lo que piensas, ¿es de Dios o no es de Dios? Pero siempre lo vamos a obtener si estoy alineado. No va en mi emoción, no va en lo que yo quiera hacer, en lo que yo quiera transformar. No, yo quiero acá al ministerio de danza, yo quiero transformar, quiero poner el azul por el blanco por el negro. No, iglesia. Primero,
debo consultarle a Dios. Ah, no, porque el color dice que el fuego, el oro, no. Por más muchos colores que puedas tener, la Biblia dice que consultalo con Él para ver si es el color que Dios quiere en este año. Me están mirando mal, pero que el Señor lo bendiga. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una de las señales, poder discernir, iglesia, como dice la palabra, si las doctrinas son o no son. Y si estás hablando mucho de tu pensamiento, dice la palabra de Dios, estás buscando tu propia gloria. Ojo con eso. Ojo con buscar a través de los medios, iglesia, que hoy estamos teniendo para transmitir. Ojo con buscar palabras o devocionales que te inspiren a vos, y a causa de que te inspiraron a vos, querés inspirar a todos los demás que todos piensen igual que vos. La palabra dice, no estás buscando tu propia gloria. Estás cometiendo un error. No es un sentir de Dios. Si yo transmito un devocional es porque el Señor me lo reveló y me lo mostró para la gloria de su nombre y para que todos puedan entender que Dios está hablando así hoy. Es muy diferente a decir, Señor, yo busqué un devocional y esto me removió el corazón y yo creo que como a mí me lo hizo, a todos le va a servir. No, no es así. La palabra es clara y justa acá. Debemos ser conscientes de cómo nosotros transmitimos las cosas, si el sentir es de Dios o no, en mí primero. Así que sigamos, iglesia. Otro punto. Esto que siento, ¿está de acuerdo con la palabra? Escuche bien. ¿Por qué? Porque puedo tener un impulso, puedo tener un sentir en mi corazón, o quizás no estoy alineado con la palabra. La palabra de Dios dice así, Lucas capítulo 21, mirá lo que dice, vamos a dar un poquito más atrás nomás. Lucas capítulo 21, mirá lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 21, versículo 33. 21-33, mirá lo que dice la poderosa palabra de Dios. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces yo no le puedo ni agregar ni sacar. Todo lo que vos puedas transmitir tiene que estar acá. Todo lo que vos puedas hablar, así sea un sueño que soñaste, un sentir que soñaste, tiene que estar acá. Porque todo puede pasar, pero su palabra nunca va a ser cambiada. Entonces cuando te estés dirigiendo sobre algo que tiene que ver con Dios, primero, si el sentir que tenés en ese momento es de Dios, vas directamente a la palabra. Y si el sentir que tenés es orgullo propio, ganancia propia, no vas a leer nada y lo vas a mandar nomás. Después si los errores cometen, después vos sos el que está enojado, se enojaron con vos. Es ahí donde uno comete el error, cuando uno larga lanza sin tener respuestas bíblicas o sin tener una conexión con Dios. Después los demás opinan y vos te enojás porque el otro opinó, el otro no opinó. Entonces, si antes de largarlo no tuviste la conexión con Dios y Él te dijo que era o no era de Él, estás en problemas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un poquito lo que dicen amén ahora, amén. Por ejemplo, Mateo 22. Dice así Mateo 22. Mateo 22. Santo el que vive para siempre. Hoy tuve mucho tiempo leyendo la palabra, ¿sí? Porque así me van a tener que escuchar. Mateo 22. Hay un sentir o ideas que no provienen de Dios. Escucha bien, ese es otro tema. Hay un sentir e ideas que no provienen de Dios. Y eso te lo aclara la palabra de Mateo, capítulo 22, versículo 21. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, le dijeron de César. Y les dijo, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Qué significa esto? Vamos a parar un poquito. Dice, hay sentir o ideas que no provienen de Dios. Y tomé como ejemplo esto porque es algo básico. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la Biblia dice que dar al César lo que es de César y Dios lo que es de Dios? Vamos hablando del César. Cuando Dios dice que vos tenés que pagar tus cuentas, cuando Dios dice que vos tenés que ser fiel con las deudas con las que te metiste, y el Señor te dice, si vos te metiste y no me consultaste, entonces te recontrametiste. ¿No es ese me gustó la unión? Si vos te metiste y no consultaste, te recontrametiste. ¿Por qué? Porque cuando te recontrametiste, no pudiste recontracumplir. Corta, así nomás. ¿Y qué es lo que pasa? Yo nunca consulto sobre mis deudas. ¿Cuántos de acá consultan sobre las deudas? ¿Cuántos consultan sobre las deudas? Iglesia, no mientamos. Casi ninguno lo hace. Me gustó, lo compré. ¿Me quiere? Lo tengo. Me gusta, lo tengo. El pantalón, lo tengo. El jean, lo tengo. Las zapatillas, las Nike, las quiero. Pero ¿qué pasa? Dice la Biblia que cuando vos
tenés que cumplir. Con lo demás, siempre tenés un pretexto, un pero, y te la pasás teniendo pretexto, porque cuando se te hace costumbre, porque el problema que hay, que a muchos de los cristianos se les hace costumbre, y muchas veces, ¿qué pasa? Yo estoy acá, estoy tocando la guitarra, Santo Cristo, la gloria, ¡sal fuera! Estoy tocando la guitarra. Y yo sé de parte de Dios que mi corazón está fallando. Yo sé que soy una persona que no está estable delante de Dios. Yo mismo debo tomar la decisión de dejar la guitarra, pedirle perdón a Dios y hacerlo cuando me ponga a cuentas. En cambio, muchos cristianos esconden esa parte. O siempre tienen pretextos. No pude. No llegué. No lo pude hacer. Mi marido no es creyente. Pero ¿sabés qué es el problema? Que la Biblia dice, a César con lo de César y Dios con lo de Dios. Punto, no hay ninguna otra historia. Lo mismo pasa cuando haces negocios oscuros. Señor, ¿sabés que la camioneta, yo sé que era de bendición? Esa camioneta me la mostró el Señor. Resulta que abarcaste hasta tu casa, casi tuviste que empeñar tu casa para comprarte la camioneta. Nunca le preguntaste si realmente ese sentir era de Dios o no era de Dios. Maltrataste a tu familia por meses a causa de estar metido. Maltrataste a tu hogar por meses a causa de tener un impulso propio. Entonces, ¿cuándo sé yo cuando un sentir es de Dios o no es de Dios? ¡Wow! ¡Qué tremendo la enseñanza de hoy! ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén acá? Amén. Santo Dios. No involucrarnos con los que aman al mundo. Este es un tema show. Porque estos días en mi trabajo estuve viendo algunos programas donde tienen ya el dibujito de los gays, ya que es el mes de no sé qué. Nosotros no debemos discriminarlos. Porque sabemos que en algún momento pueden caer a la casa y nosotros tenemos que en el Señor, en el amor del Padre, llevarlos a la reconciliación con Cristo y al arrepentimiento de sus pecados. ¿Verdad que es así? Pero dice la Biblia que yo no debo tener contacto de amistad, porque Él tiene una forma de vivir distinta a la mía. Pero si yo no discrimino a nadie, ¿cómo un hijo de Dios va a discriminar? Yo tomo mate con él. Y acá dice que no es así. Te lo leo, para que sepas nada más, para que vayas entendiendo. Dice, 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6 dice así, y vamos a leerlo en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Bien. 2 Corintios capítulo 6. ¿Dónde está Corintios? ¿Se me perdió Corintios? Está después del primero, ¿no? Amén. Dios te bendiga. 2 Corintios capítulo 6. Mira que es la palabra de Dios. Y con esto no te estoy diciendo que no te juntes. Porque una cosa que tengas vos una amistad laboral, una amistad ministerial o una amistad de alguna cosa que te lleva a tener contacto con Él, pero vos nunca vas a hacer amistad con el mundo. Porque Él quiera o no, más allá de que te haga preguntas o quiera conocer de Dios, Él tiene una manera de vivir distinta a la tuya. Influencias muy diferentes a las tuyas. Entonces, 1 Corintios 6, versículo 14 dice así. 14. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, si no, esto no es. Perdón. ¿Dónde estoy? Estoy en Gálatas. 14, acá, perdóname. 2 Corintios 6. Ahí estamos, perdón. Me paso del 1 al 2, del 2, acá está. 2 Corintios 6, versículo 14. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice así, no os unáis en yugos desigual con los incrédulos, ¿sí? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con la Biblia? No, con Baal, perdón. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Y sigue diciendo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos. ¿Qué dice el Señor? Salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiréis. Y esto está en Corintios, no está en el Antiguo Testamento. Eso quiero aclarar, porque a veces dicen, no, pero ¿qué es el Antiguo Testamento? No, esto es el Nuevo Pacto. O sea que si el Nuevo Pacto dice que yo debo cuidarme, debo tener cuidado, no significa que no me relacione, sino que no entre en profundidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si yo sé que un sentir es de Dios, Dios me advierte a través de la palabra. ¿Sí? Stop. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Santo Cristo de la gloria. Esto que termino,
Otra de las preguntas que nosotros nos hacemos es la siguiente. Escuche bien. ¿Esto lo haría Jesús? Hello. ¿Harías como Él? ¿Cuántas veces nosotros actuamos siendo nosotros mismos porque somos creyentes y no como lo haría Jesús? Esas son las partes fundamentales que el creyente no entiende. Que yo toda acción que tome hacia personas o hacia lugares, debo ser como Cristo. Debo tener la actitud de Cristo. Debo pensar como Cristo. Debo hablar como Cristo. Pero esto es algo que la Biblia también nos enseña. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4. Y todo te lo estoy diciendo con la Biblia, para que después no digan que el pastor dio sus pensamientos. No, nada que ver. Todo te lo estoy diciendo con la Biblia. Escuche bien. Gálatas capítulo 4, versículo 19. 4:19, dice así la palabra: hijos míos, ¿por quiénes vuelvo a sentir dolores de parto? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar el tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Qué dice Pablo? Estaba enojadito por lo que dice. ¿Cómo puede ser que yo les enseñé que uno va cambiando de tiempo en tiempo hasta lograr ser la persona perfecta? Dice Pablo. Pero me doy cuenta que todavía sufro dolores de parto por ustedes, Gálatas, porque cada vez que sé de ustedes se la están remandando. Nunca piden confirmación, siempre están tomando decisiones de ustedes mismos. Eso dice Pablo, porque mira lo que dice antes. Antes, en el versículo 8, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza son dioses. Dice así: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios. ¿Siendo qué? Conocido por Dios, Santo el Cristo de la gloria. Amén. Dice: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, o los cuales os queréis volver a esclavizar? Dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo, por un momento u otro, estaba cansado, arrepentido, dolido, porque había gente en la congregación que no tenía este tipo de actitudes. Había gente en la congregación que seguía haciendo lo que quería. Había gente en la congregación que tomaba decisiones propias. Había gente en la congregación que hacía lo que quería hasta con el servicio a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Miren lo que dice Santiago capítulo 3. Todo está en la Biblia, ¿sí? Santiago capítulo 3. Dice así. Lo estoy leyendo toda la Biblia para que después digan que yo soy Carlos, Santiago capítulo 3, versículo 13. Dice así la palabra: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Eso dice la palabra. Dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, dice, ni miráis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es lo que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero dice así: pero la sabiduría que es de lo alto es preeminente, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que si vos no aceptás a un hermano y no aceptás a una hermana y siempre le estás mirando mal, siempre estás haciéndote la cabeza de esa persona sin conocerla bien, dice la palabra de Dios, no tenés nada de Dios ni nada del Espíritu Santo. Eso dice la palabra, que todo lo que sentís es diabólico, satánico y perverso. Hello. Si hay celo en tu vida, si yo me celo con la mica, con otra porque danza mejor, si yo me celo con la de cosas porque canta mejor, si el que canta, escúchame bien, la Biblia dice que son sentidos diabólicos. La Biblia dice que todo aquello que viene de parte de Dios, ¿qué dice la Biblia? Escuche bien, lo vuelvo a repetir. Dice: la sabiduría de lo alto es preeminente, pura, escuche bien. Después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es necesario que en este tiempo, si Dios te está revelando, de que Dios te revele que debes pedir perdón a esa persona con quien vos siempre le tenés celo. Siempre le estás buscando la quinta pata al gato para encontrarle algo malo.
La Biblia dice que no somos nadie para tener que pensar nada de nadie. Ahí me tengo que poner a pensar si lo que estoy recibiendo es de Dios o es diabólico. ¿Sí? Ay, no, yo no me junto con otros porque yo solo me junto con el grupo, porque cuando junto con él me llevo re bien. Los otros no me caen bien. No me cae bien su esposa. Habla re mal la Yanni. Acá dice la Biblia que tu sentir es diabólico. Porque Dios te mandó a amar a todos tus hermanos iguales. No hay uno más que otro. Si esa es tu dirección, es decir, ah, no, yo me junto con mi hija más que con otro, la Biblia dice que tienes un sentir diabólico. Escuchá bien, es un sentir diabólico, porque aquel que viene de buena manera y el sentir es de Dios, es pacífico, es puro, es benigno, misericordioso y no hay hipocresía. Hello, guarda hermano, le estoy hablando con la palabra y le estoy hablando seriamente y ya estoy enojado, así nomás se lo digo. Escuche bien, escuche bien. Otro de los puntos fundamentales, yo le puse así, ¿ha sido confirmado por otras personas? Cuando vos tenés un sentir, Emanuel, de parte de... No importa, el tiempo no importa, está todo bien. Cuando vos tenés un sentir y crees que es de parte de Dios, ¿hay alguien que confirma tu decisión? La Biblia nos enseña que alguien tiene que tener la confirmación de tu decisión. ¿Sabes por qué? Porque como líder, como ministro, tenés que tomar decisiones importantes en tu vida con respecto a tu ministerio y tu llamado. Si yo tomo una decisión de bajarme, si yo tomo la decisión de apartarme, si tomo la decisión de tomarme vacaciones, si tomo la decisión de hacerme un paso al costado, si tomo la decisión que el coronavirus me hace correr al costado, que si yo dejo no vengo porque me va a contagiar hermana Cristina. Dice la Biblia, lo dice acá, ¿alguien te confirma lo que estás sintiendo? Porque ¿quiénes son los que te tienen que confirmar? Hombres y mujeres de Dios, plenos, con testimonio, que te estén diciendo, no, es verdad, cuídate. Muchas veces nosotros tomamos decisiones a causa de nuestro propio pensamiento y no dejamos que nadie nos corrija, ni que nadie se involucre en lo que yo pienso de este tema. La Biblia dice que debes buscar, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y cuando yo te hablo de multitud de consejeros, personas con las que tenés que rodearte, que sean personas de testimonio, pastores, líderes de renombre, gente que te puede llevar a ese entendimiento. No rodearte de cualquier persona que siempre te puede decir lo que vos querés escuchar, y por eso también tengo que hablar. Y ya termino con esto, hermano. Escuchen. Muchas veces me junto con personas con las que yo sé que me va a dar una opinión que a mí me conviene. Ese sentir, ¿es de Dios o no es de Dios? Muchas veces me alío yo con personas con las cuales yo sé que si le vengo con un problema siempre va a tirar para mi lado. Ese sentir, ¿es de Dios o no es de Dios? Muchas veces busco personas que tengan mi misma forma de pensar y me junto con ellos porque sé que cualquier tema, entre las tres lo pasamos. ¿Ese sentir es de Dios o no es de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Nadie dice amén acá. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo manipularlas a las personas. Cuando yo me junto con ellas, yo las manipulo. Las manipulo a mi manera. Las manipulo a través de un mensaje de texto. Las manipulo a través de un video que encontré que dice, mira, me tienen que hacer caso a mí. Ese sentir, ¿es de Dios o no es de Dios? Si yo como líder lanzo una pregunta, y son 5 de acuerdo, pero los otros 7 son los que están siempre de acuerdo mío, y yo sé que yo le meto presión, porque muchas veces pongo presión a través de la categoría que tengo en Dios, ¿ese sentir es de Dios o no es de Dios? Siempre, hermano y hermana, tenés que aceptar tener 2 personas que realmente te vuelvan al camino. Esas 2 personas son aquellas con las que vos te tenés que encontrar y preguntarle, ¿estoy haciendo bien? ¿Me equivoqué? ¿Le estoy errando? Dice la Biblia que eso es bíblico, que en ellas vos tenés que encontrar siempre a alguien que te vuelva al camino, porque si no siempre vas a estar escondida en tus propias, escondida en tus propias capas, cebollita. ¿Me hago entender? Entonces, siempre como ministro, como líder, como copastor, pastor, apóstol, lo que venga en tu categoría, siempre tenés que tener a 1 o a 2 personas que te sepan guiar en el camino. Porque qué fácil es estar retrucando todo el tiempo. Estar teniendo pensamiento, no porque a mí me dijeron, porque siempre me atacan a mí. No, la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Debes pedir consejo si los actos que estás teniendo son legibles ante Dios. Ese sentir, ¿es de Dios
o no es de Dios. Y nunca uses tus dones ni tu llamado, iglesia, para manipular. Porque muchas veces yo he visto a lo largo de todos estos años que hay gente que manipula por su autoridad. Yo soy ahora, soy esto, yo soy aquello. Vos tenés que ser, sujeto. Y muchas veces, no, me respetan porque yo soy el copastor. No, no es así. El respeto se gana uno. Se lo gana. Entonces, cuando vos empezás a sentir que el lugar donde vos estás hace que los demás hagan, ese sentir es de Dios o no es de Dios. Y quiero decirte algo por último, iglesia. Ten en cuenta todo lo que te he dicho hoy. Ten en cuenta los versículos que te he dicho, anotalos. Ojalá lo hubieses anotado y lo vuelvas a repasar mañana. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios tiene son cosas grandes, pero necesita a Él, a hijos e hijas que verdaderamente sientan su presencia, que escuchen su palabra, que lo perciban solamente a Él. Con esta palabra quiero bendecirte y decirte que Dios te bendiga y que puedas poner en práctica esta palabra. Me despido con un fuerte abrazo y te ruego en el nombre de Jesús que nos podamos despedir con esta canción, porque quiero con los músicos terminar. Ellos están totalmente inspirados. Si tan solo se cruzara la cámara, viene la inspiración de los hermanos aquí y que el Señor tenga paz con nosotros. Amén. Ojalá esta palabra te haya bendecido y te haya sacado varios tabúes, ¿sí? Porque estamos en tiempos difíciles, estamos en los tiempos últimos y no son tiempos para jugar ni manipular la presencia del Señor. Así que el Señor te bendiga. Yo te dejo con nuestros músicos, que son ellos los que van a terminar esta palabra. Amén, amén y amén.